¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia de Juan Carlos Abalde, que es el director del Colegio Público Chans de Bembrive y presidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de la ciudad. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y O buenos muchísimas días. gracias por atender esta llamada telemática de Televigo. Bueno, estamos en un inicio de curso escolar, hay 5 comunidades autónomas que ya han comenzado este lunes, Galicia será a partir del jueves cuando retomen las clases, ya sabe la gente que en principio será de manera presencial y con un protocolo con el que se espera salvaguardar de alguna manera la normalidad dentro de las aulas. Así que la primera pregunta, Juan Carlos, es evidente, ¿cómo llegamos a este inicio de curso y si ese protocolo es o no es válido, es o no es suficiente para volver al cole? Bueno, en primer lugar llegamos justos. O sea, esto es una carrera de fondo y la meta es el día 10. Y bueno, llevamos ya mucho tiempo, los equipos directivos, desde julio, pues trabajando en las distintas medidas que tenemos que llevar a cabo para intentar que todo salga bien y limitar los contagios que pueda haber del coronavirus, sabiendo cómo está actualmente la situación de la pandemia en la sociedad. Bueno, se ha hablado de ese famoso protocolo de las mascarillas que tienen que llevar los niños, de la distancia Sí. que se tienen que mantener, pero, por ejemplo, se mantienen los ratios, corrígeme si me equivoco, del año pasado, hasta 25 alumnos por clase y la plantilla de profesores es básicamente la misma. Hay una carrera, decías tú, aludías tú, de las comunidades autónomas a contratar más profesional. La cuestión es lo que yo te preguntaba, si eso no es suficiente, pues por esas medidas de la mascarilla, de la distancia social, de salir al recreo pues por grupos o el comedor escolar, del que también hablaremos, o si falta profesorado o si faltan algunas medidas que vosotros bueno, consideráis que se deberían haber adoptado. A ver, en principio estamos contando con los medios que teníamos en junio. Sí es verdad que la Consejería a lo mejor fue un poco más generosa este año a la hora de nombrar profesorado y permitir ciertos desdobles en grupos con más de 25 alumnos. Pero bueno, básicamente están las plantillas más o menos como sucedería en cualquier inicio de curso, con la flexibilidad que hay en cualquier inicio de curso. No notamos que este año, por lo excepcional que sea, haya un gran esfuerzo de la Administración cara a los centros. Eso no lo notamos. Con respecto a las medidas, pues en los centros estamos trabajando duramente para implementar lo que se nos dice, importante distanciamiento social, la higiene de manos y sobre todo la no mezcla de grupos. El concepto que es fundamental en educación primaria e infantil, en secundaria es diferente, es que cada aula, cada grupo aula se configure como un grupo estable de convivencia. Un grupo estable de convivencia donde esos niños desde la mañana que entren en el cole hasta cuando salgan, o bien al mediodía o a la tarde, los que queden a comedor, convivirán juntos los de la misma clase sin tener sin tener contacto con el resto de las clases. Entonces serán como una suma de pequeños colegios dentro del colegio. Es verdad que es muy difícil evitar que no pueda haber contactos, cruces en los pasillos o en un cuarto de baño que coincidan, pero básicamente cada aula será una unidad independiente. Se eliminarán todas esas actividades conjuntas donde puedan compartir alumnos de diferentes aulas. Y esa básicamente es la estrategia a seguir, de que dentro de la escuela cada aula sea un grupo estable de convivencia. El problema es que luego está la calle, luego están, por ejemplo, los parques, ¿no? Donde se juntan los críos, obviamente, para jugar y que ahí pues, no existen esas medidas. Existen, por ejemplo, limitaciones de aforo en un parque de juegos, pero evidentemente dentro del colegio yo no sé si se está exigiendo demasiado. Lo digo porque hay voces de padres que decían que se tenía que retrasar el inicio del curso escolar, otros que abogaban por un curso plenamente telemático, otros haciendo rotaciones de unos en casa, otros en las aulas y que se fueran rotando. ¿Tú consideras que esta medida, la 100% presencial, en la medida en la que sea posible, después hablaremos de si se tienen que ir para casa, bueno, porque han salido algunos positivos, es la correcta o se debería haber adoptado otro modelo? Bueno, en primer lugar, lógicamente lo que dijiste, una cosa es las medidas que podamos establecer dentro del centro educativo, que es una microsociedad, y Claro. después es verdad que fuera del centro, claro, ahí nosotros no tenemos responsabilidad y sabemos que hay esos contactos cruzados y que, bueno, ahí lo que sería el grupo burbuja, entre comillas, que tampoco se le llama así, pues no existiría, lógicamente. Claro. Por otro lado, venimos de una situación anómala, que es
meses sin clases, con las instituciones educativas cerradas para el alumnado. O sea, nosotros entendemos que lo que es la educación de los pequeños para formar ciudadanos del futuro, donde debe darse es en la escuela, que de hecho es la institución que está preparada para ello, donde aparte de aprender una serie de contenidos, pues bueno, los niños aprenden a convivir y aprenden normas y aprenden a vivir en sociedad. Entonces, eso por otro lado. Después, lógicamente, eso no exime de que en un momento dado pues haya que volver a confinarse o los niños tengan que estar en casa, como ha pasado. ¿Qué pasa? Que ahora mismo ya no nos va a coger como de sorpresa y de golpe como en su momento fue en marzo. Ahora mismo ya todos los centros también están diseñando planes de contingencia para que en un momento dado que haya que volver a una educación telemática, ya por lo menos haya unas herramientas y unos mecanismos que sean conocidos por el alumnado y por el profesorado y una práctica en el uso de aulas virtuales u otros elementos. Es un poquito, no sé si contesté a todas lo que me Sí. decías. Vamos paso a paso. Hablábamos Sí. de las medidas, por ejemplo, que tiene que hacer un chico, un alumno, una alumna, como es el uso de la Sí. mascarilla obligatoria durante todas las horas, esos grupos burbujas, esa separación entre mesas, Mm. pero también hablamos de higiene. Respecto a las instalaciones, porque en los últimos días ha habido un poco de cruce de acusaciones entre, en este caso, el Concello de Vigo y el asunto de a quién debe corresponder o no la desinfección de los colegios, pero también hemos escuchado que muchos todavía no se han desinfectado. Yo no sé qué labores de limpieza e higiene han tenido, por ejemplo, en el Chans de Bembrive y lo que te conste del resto de colegios de Vigo, si están o no están desinfectados de cara a esta vuelta a las aulas. El día 31 creo que fue que se reincorporaron el personal de limpieza a los centros y desde ahí vienen trabajando en horario de tarde como estaban trabajando en curso pasado. Yo entiendo que están haciendo la limpieza habitual y la limpieza habitual que en el inicio de curso pues siempre también es mucho más delicada porque bueno, se hace un poquito de limpieza de aulas, se tira todo aquello que no sirve, entonces no vemos que haya de momento una limpieza específica o desinfección específica del centro. Supongo que de aquí al 10, pues bueno, no sé, como el Concello pues establecerá los mecanismos para hacer esa desinfección. Lo mismo que a partir del día 10 tendremos que contar con personal de limpieza en los centros por la mañana para hacer una limpieza de aseos y de zonas comunes, limpiar pasamanos, pomos de las puertas, etcétera, que viene en el protocolo como una de las medidas de prevención que tiene que haber en los centros. Bueno, más allá de las clases estrictamente dichas, hay las aulas matinales en los centros, cuando los niños pues acceden a lo mismo a primera hora de la mañana, o el comedor escolar, en muchos casos pues gestionado por las AMPAs. La Federación, FOAMPAS, ha dicho que no se van a hacer cargo de ellos, al menos en la provincia de Pontevedra. Algunas AMPAs se han desmarcado, por ejemplo, estoy pensando en el Javier Sensat. Bueno, yo no sé cómo ves tú ese problema. ¿Qué va a pasar con las aulas matinales? ¿Qué va a pasar con el comedor? ¿Cómo lo habéis resuelto vosotros? Si lo habéis resuelto. ¿Y qué, en tu opinión, se debería hacer? A ver, en nuestro caso, el comedor de nuestro centro es un comedor de gestión directa dependiente de la Consellería. En esa situación hay 7 comedores en Vigo, 8 si contamos en el Colegio de Educación Especial Saladino Cortizo. Y después hay varios, no sé el número exactamente, de gestión indirecta que también son gestionados por la Consellería. Estos, en principio, van a arrancar el día 10 con normalidad, dentro de las dificultades que entraña la aplicación del protocolo, con reducción de aforos, establecimiento de turnos, todas esas dificultades que tenemos. Donde sí realmente hay una serie de problemas y hay bastantes compañeros, bastantes direcciones de centros educativos, de un total creo que son de 25 comedores escolares que estaban gestionados por AMPAS bajo el amparo de FOAMPAS, ¿no? Parece ser que ahí no hay de momento un acuerdo entre FOAMPAS y la Consellería para que las AMPAS se puedan hacer cargo de estos comedores con unas garantías que entienden ellos de seguridad y que no caiga sobre ellos toda la responsabilidad por parte de la Consellería. Entonces, ahí están, parece ser que todavía esta semana va a haber reuniones y esperemos que lleguen a un acuerdo y se pueda arreglar, porque si no, la principal afectada pues serían las familias que se verían, bueno, gravemente afectadas por el tema de conciliación. Hay muchas familias que necesitan del comedor escolar para organizar su vida. Después, otro punto también que sí, en este caso nos afectamos sería las aulas de madrugadores o la oferta de actividades extraescolares. En cuanto a las aulas madrugadores, la Federación de AMPAs de Vigo también no se quiere hacerse cargo porque no tienen claro los protocolos ni cuentan con ninguna ayuda
de la Consellería, entonces, bueno, es un problema que están negociando. También un tema que afecta a la conciliación familiar y laboral. Y lo de las actividades extraescolares, pues también es un tema dificultoso porque si es en los centros, también cómo garantizamos los grupos estables de convivencia y es difícil. Es complicado, nos enfrentamos desde luego a un escenario hasta ahora nunca visto y claro, has nombrado una de las palabras clave, de los conceptos clave en esta vuelta a los colegios, que es la conciliación. Si siempre es complicada, este año entiendo lo será más, sobre todo si se dan casos positivos y por lo tanto se tiene que producir una cuarentena por parte de alumnos o incluso por parte de los profesores. Supongo que el mayor temor, obviamente, en este inicio de curso será eso, que haya un rebrote, que haya un caso en un aula de un alumno, de una alumna, que obligue a unos niños a guardar una cuarentena, o el caso de un profesor. ¿Cómo se va a articular exactamente eso? A ver, el miedo es libre, ¿no? Sí. Y genera situaciones de ansiedad distintas entre los miembros de la comunidad educativa. Y claro, existe ese temor a un contagio y que, bueno, y cuando hay un contagio ya sabemos cómo se propaga el virus, ¿no? Entonces, por parte del profesorado también pues existe ese temor. No sabemos qué medios van a contar para protegerse. Y después, por otra parte, en el momento dado que haya un determinado brote o un positivo, pues ahí nuestra obligación como centros es informar a las autoridades sanitarias. Tendremos un canal directo con los centros de salud que tenemos asociado y el equipo COVID del centro pues tendrá que informar. Una vez que se informe de supuestos positivos y se confirme que puede haber un brote o un positivo, estaremos expensas de lo que dictamine la autoridad sanitaria por si hay que volver a la cuarentena o bien un curso, un nivel o todo el centro. Entonces, ahí estamos en esa situación. Por cierto que hablabas de la administración, este lunes ha habido un cambio, tomaban posesión el nuevo gobierno gallego y por lo tanto el nuevo consejero de Educación, el presidente Feijóo, ha revelado a Carmen Pomar y ha puesto en su lugar a Román Rodríguez, quien ya ocupara esta cartera hace un par de legislaturas, ahora mismo también lleva Cultura. No sé cómo valoráis, si quieres hacer algún tipo de valoración de este cambio, si era necesario cambiar o no el interlocutor con el Gobierno de Galicia, en este caso la consellera, es más de lo mismo o es un pasito para, no sé, intentar implementar alguna medida o un diálogo que a lo mejor hasta ahora no existía. A ver, es sorprendente, sobre todo en estos momentos donde las dos consellerías más implicadas en el inicio de curso, como son Sanidad y Educación, hayan sido relevadas. No sé, no sabemos, no se han explicado los motivos. A lo mejor es que parece ser que todo no iba tan bien como decía, no sabemos, no sabemos. Después, por otra parte, el que se vuelvan a unir dos consellerías como son Educación y Cultura, pues bueno, en una sola persona, en estos momentos donde es prioritario el inicio de las clases, pues tampoco nos sorprende muchísimo. Bueno, por otra parte, bueno, Román Rodríguez es una persona que ya estuvo en educación, en ese sentido, pues no sé, por un poco de tranquilidad en algún aspecto, podemos decir que conoce por lo menos la consellería. Pero bueno, sobre todo nos causa sorpresa. Nosotros no somos quien de hacer valoraciones políticas, Ya. pero bueno, está ahí. Estamos hablando mucho de la seguridad, ¿no? De volver a las aulas de forma que se pueda mantener de alguna manera esta nueva normalidad sin grandes sobresaltos, pero hablamos poco de las materias, del currículum, digamos. Claro, tú lo decías, llevamos 6 meses sin clase presencial, los chicos, las chicas en casa, a través del ordenador, empieza un nuevo curso. ¿Hemos perdido mucho? ¿Han perdido mucho estos niños en estos 6 meses? ¿Cómo afrontar un inicio de curso donde el anterior no fue normal, donde probablemente alguna materia pues, no dio todo el currículum que tenía previsto dar? ¿Esto ha cambiado también los planes en ese sentido, en el sentido del método? Bueno, primero nos vamos a enfrentar a una situación y a una escuela diferente. Diferente en tanto en cuanto que va a haber que aplicar unas normas y una rigidez que va a ser muy estricta y en la cual tendremos que hacer un gran ejercicio de creatividad para intentar que la enseñanza o que el aprendizaje sea atractivo y motivador para el alumnado, teniendo en cuenta pues, las limitaciones, por ejemplo, del distanciamiento social o serie de colaboraciones que puede haber en los centros interclase que no va a poder haber.
Eso por un lado. Después, por otro, bueno, pues en infantil y primaria, pues a lo mejor en estos momentos lo que es curricular pasa a ser un poquito secundario. Primero, tenemos que recuperar las rutinas de aprendizaje de los alumnos, que aunque han Claro. estado con enseñanza a distancia en casa, no es lo mismo. Y después tenemos un largo camino de ahora mismo, que también estarán los planes de contingencia, de hacer una educación pues para la salud del alumnado, para que pueda interiorizar y que pueda tomar conciencia de la importancia de las normas que tiene que tener para protegerse delante del virus. Después, por otro lado, también tenemos otro punto importante, que es el capacitarnos en su competencia digital para poder, en un momento dado que haya que volver a una enseñanza telemática, estar ya entrenados, no partir de cero, como en algunos casos pasó. Entonces, bueno, en el fondo, la educación primaria e infantil, de lo que se trata es de educar a los niños para la vida, para vivir en sociedad. Entonces, a lo mejor, pues, hay algunos contenidos un poquito más ajenos, pero bueno, lo que tenemos es que prepararlos eso, para ser ciudadanos del futuro, serios, responsables y críticos. Corrígeme si me equivoco, pero me parece que en Alemania y en algún otro país más hay presencia en todos los colegios de una enfermera. No sé si vosotros veríais con buenos ojos la presencia de esa figura, de una enfermera en los colegios, para dar precisamente ese tipo de enseñanza, o no lo veis tan necesario, no lo sé. A ver, el hecho de contar con un enfermero escolar, con la figura de enfermero, enfermera escolar, es una reivindicación que ya se viene haciendo de diversos sectores desde hace tiempo. Si cuadra, a lo mejor este sería el momento de dar un pulso y de implantar esa figura en los centros, la cual sería de mucha colaboración, no solo en el aspecto formativo del alumnado, pues en cuestiones de salud, sino también en que los centros educativos cada vez hay más complicaciones, hay más problemas, son centros abiertos y atendemos a un alumnado con variedad de enfermedades, de patologías y alergias y un montón de elementos que, bueno, sería de gran ayuda para los centros educativos y en estos momentos mucho más, o sea, para atender pues, un supuesto caso de un brote, para detectar los síntomas que puedan ser compatibles con coronavirus. Toda crisis, por suerte o por desgracia, genera una nueva oportunidad. Yo no sé qué aspectos positivos sí los tiene, entiendo que algunos sí habrá, tiene pues toda esta pandemia, porque estamos repensando el sistema educativo, se está potenciando la educación a distancia telemática, las competencias de los alumnos pues con la informática, yo no sé si eso es positivo o si estamos tomando nota de lo que una vez si recuperamos, ojalá más pronto que tarde, la normalidad absoluta, sin adjetivos, pues algunas cosillas que aprendamos de esta y que nos pueden ser útiles para el día de mañana. Por supuesto que la vida es un aprendizaje continuo Claro. y que las situaciones de dificultad pues a veces no hacen más que estimular la creatividad y el buscar soluciones nuevas a problemas nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues en un primer momento, mientras no encontremos una solución sanitaria a la pandemia, pues tendremos que convivir con el virus. Durante todo este tiempo, pues hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido la importancia de los pequeños detalles, de los pequeños momentos, la importancia de un abrazo, cosa que ahora nos podemos dar. Eso también significa que en los centros tenemos que hacer un gran trabajo y una parte importante también a desarrollar en estos días, que será volver a una educación emocional del alumnado y atender a su estado y a su salud emocional y bienestar, que también preocupa. ¿Esperáis o tenéis constancia de padres que en este inicio de curso escolar se hayan negado o se nieguen a llevar a sus hijos a los colegios? Yo no sé si en tu caso, en el Chans de Bembrive, si tienes constancia de algún padre que, bueno, pues no pretenda o no quiera llevar a sus hijos al colegio, si son muchos, y en todo caso, ¿qué mensaje lanzarle a los padres y a las madres de que, bueno, el colegio es seguro y que lo realmente necesario y lo realmente importante es esa educación presencial? Sí, la verdad es que existen algunos casos, pues bueno, de familias realmente preocupadas por la salud de sus hijos y con situaciones familiares delicadas, a lo mejor con personas con bajas defensas dentro del entorno familiar o que puedan ser personas de riesgo, ¿no? Entonces, el principal motivo que tienen estas familias, pues es lógicamente el miedo a la enfermedad y no ven necesario el correr unos riesgos
pues cuando tienen a lo mejor familiares vulnerables o los propios niños puedan ser en un momento dado vulnerables. Sí que han preguntado por alternativas a la enseñanza presencial, porque ellos estarían dispuestos incluso a colaborar desde casa, pero claro, nosotros como administración solo podemos ofrecer lo que nos permite la administración. O sea, no va a haber una simultaneidad entre enseñanza presencial y enseñanza a distancia. A partir del día 10 comienza la enseñanza presencial. Y todos aquellos casos donde de faltas de asistencia porque haya síntomas compatibles con COVID o posibles sospechas no serán tenidas en cuenta al efecto de poder abrir un expediente de absentismo laboral. Pero todos los niños tienen derecho a una educación y los padres tienen la obligación de llevarlos a las escuelas. Entonces, desde la administración se nos está diciendo que, bueno, en el caso de que haya unas faltas reiteradas que superen el 10%, según está estipulado, que debería, en caso de que no haya eso, caso de actividad, debemos de abrir un expediente de absentismo, no siendo contemplado, pues el quedarse en casa por ese miedo, ese riesgo. Por otro lado, los colegios, como dijimos, estamos trabajando, a lo mejor ya es que nos creemos que tenemos centros seguros o que vamos a conseguir centros seguros. Lógicamente, la seguridad absoluta no la hay. Sí que estamos trabajando para poner todos los medios y esfuerzos de tanto de equipos directivos, profesorado, para que se limiten y se minimicen los contactos entre los miembros de la comunidad educativa, que se fomenten las medidas de prevención. Pero después el virus anda por ahí, ya sabemos cómo funciona. Entonces también esto hay que decir que esto es una tarea colectiva, esto es una tarea colectiva de la sociedad, en nuestro caso es una tarea colectiva de profesorado, de alumnado y de las familias, y exige una responsabilidad individual de todos en procurar cumplir las normas. Porque de ahí además, a lo que puede suceder, pues no sé. porque además el no ir a clase, el hacer una educación telemática a distancia, entiendo que hay menos empatía entre el profesor y los alumnos, menos seguimiento, es más difícil, y que también, como dicen algunas voces, como denuncian, aumentaría esa brecha, digamos, de conocimiento entre unos alumnos y otros, que sería a lo mejor más difícil corregirlo que si hay una educación presencial donde el profesor o la profesora está mucho más encima del alumno, ¿no? Es el riesgo, entre comillas, que hay que sufrir o que hay que asumir, digamos, el estar presente para tener una mejor calidad, digamos, de educación, por decirlo así. La educación en sí es presencial, es contacto, es convivencia. La enseñanza telemática, bueno, es una sustitución, ahí pues, es un recurso que utilizamos para cuando no se puede realizar la enseñanza presencial. Lógicamente, el contacto diario entre profesorado, alumno e incluso el contacto que tienen entre los alumnos, eso crea unas dinámicas que favorecen el aprendizaje del alumnado. Los trabajos en equipo, todo este tipo de cosas. Entonces, lógicamente, para una educación pueda conseguir sus fines y cumplir sus objetivos, se precisa de presencialidad. El resto, pues cuando no hay otra, pues bueno, habrá que seguir manteniendo esa rutina académica, ese aprendizaje por medios telemáticos. Pero educación, el lugar que está pensado para ello es la escuela. Para terminar, Juan Carlos, te pediría un mensaje o que nos digas exactamente, resumiendo, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú estás confiado, eres moderadamente optimista o pesimista de cómo van a salir las cosas? Un último mensaje diciendo, bueno, nos adentramos en un nuevo curso escolar, ¿cómo creemos que van a salir? ¿Está la cosa para ser optimistas o está la cosa para ser pesimista? Dentro de la preocupación que todos tenemos, sabiendo que nos encontramos ante una situación excepcional, con un inicio de curso diferente en todos los sentidos a lo que teníamos, estoy tranquilo con el trabajo y con el esfuerzo de todos mis compañeros y de las distintas direcciones de los centros educativos para que puedan hacer de los centros educativos lugares un poquito más seguros, ¿no? Y por otra parte, confianza en las familias y en el alumnado de que van a adoptar y van a ser conscientes de lo que hay y van a ser capaces de cumplir las normas que están establecidas en los distintos protocolos. Entonces, bueno, pues eso no niega que estemos con nerviosismo y con preocupación, pero bueno, el día 10 empezaremos a ver cómo funcionan los protocolos y sabiendo que es una situación nueva, tendremos que ir modulando y modificando aquellos elementos que a lo mejor en principio preveíamos que iban a funcionar y luego no pueden funcionar.
Pues esperemos que todo salga bien. Juan Carlos Abalde, director del Chans de Bembrivé y presidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de Vigo, muchísimas gracias por su presencia aquí online en esta entrevista y más que nunca, muchísima suerte en este nuevo curso escolar. Gracias a vosotros también por vuestra preocupación y por el ánimo y la fuerza que nos transmitís. Un saludo. Un saludo, Juan Carlos, y también a todos ustedes por seguir esta entrevista al otro lado del televisor, en el salón de sus casas. Ya lo saben, volvemos la próxima semana. Hasta entonces, sean felices.